Buenos días a todos. Esta actividad la está trabajando el señor Jaime Patiño y quien les habla, Ana Emilce Contreras, y está relacionada con la filosofía en nuestra formación doctoral. Comenzamos nosotros manifestando qué es el conocimiento y encontramos que según Alavid y Leymar en el 2003 manifestaban que el conocimiento es toda aquella información que posee el individuo en su mente. Es una información relacionada con acontecimientos, con hechos, con conceptos, con juicios, con observaciones, que realmente está muy personalizada y subjetiva y que posee elementos útiles o no para la interpretación de ese conocimiento. Asimismo, nosotros estuvimos revisando que los tres grandes pensadores de la historia, como fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, siempre estuvieron hablando sobre el conocimiento. Por ejemplo, Platón manifestaba que el conocimiento tiene mucho que ver con el saber, y entre el saber, si es un saber pequeño, entonces será un conocimiento particular. Y entre más grande el saber del individuo, entonces se convierte en un conocimiento universal. Nosotros estamos convencidos de que en el proceso que estamos desarrollando en la educación, estamos procurando pasar de un conocimiento particular a un conocimiento universal. Igualmente, Sócrates se refería a la acción del individuo justa hacia aquellos acontecimientos, hacia aquellos hechos que realmente están sucediendo en nuestra vida y cómo nosotros opinamos frente a ellos. Entre más conozcamos nosotros esos hechos, esos acontecimientos, esos datos, entonces nosotros vamos a reaccionar de una forma más justa hacia esos hechos nombrados. Igualmente, Aristóteles manifestaba que el conocimiento entra por los sentidos. Entonces, entre más nosotros le pongamos sentido al conocimiento, a adquirir más conocimiento, entre nuestros 5 sentidos, 6 sentidos, estén más involucrados en el conocimiento, nosotros vamos a adquirir más saber. El asunto es que sacamos como conclusión que nosotros en el doctorado estamos procurando pasar de un conocimiento muy particular a un conocimiento más general, más universal. Y también estamos procurando generar nuevo conocimiento. Para eso, entonces, nosotros sacamos como conclusión de que el conocimiento tiene como básicamente dos escenarios: el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. El conocimiento tácito es el conocimiento personal, el conocimiento individual, el conocimiento que nos han dado los años en el paso de esta vida. Ese conocimiento no está estructurado, simplemente incluso a veces no sabemos ni qué es lo que nosotros sabemos. Y está el conocimiento explícito, que es aquel conocimiento que está estructurado, que lo tomamos de unas bases de datos, que lo tomamos de un libro, que lo tomamos de unas estadísticas, que lo tomamos de unas fórmulas, y ese es el conocimiento explícito. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Nuestro reto es que ese conocimiento tácito lo pasemos a hacer, lo involucremos como un conocimiento explícito, y al mismo tiempo ese conocimiento explícito vuelva a nosotros para hacerlo tácito y así comenzar nosotros a saber más. Ese es nuestro gran reto, y para eso nosotros podemos utilizar un método que se llama el método CESI. El método CESI significa lo siguiente: S de socialización. Significa que nosotros tenemos, según la empatía que tengamos con algún ser humano, nosotros entonces vamos a tener una facilidad de expresar nuestro conocimiento tácito, que es el conocimiento personal. Después sigue la externalización. La externalización significa que nosotros vamos a pasar del conocimiento tácito al conocimiento explícito, y nosotros comenzamos a conocer ese conocimiento explícito mediante la lectura de libros, mediante el estudio, mientras el uso de estadísticas, mientras el uso de conocer la parte externa o la parte exterior, exógena al ser humano. Tenemos CESI y la
combinación. La combinación significa que nosotros teniendo ya ese conocimiento explícito, nosotros entonces generamos más conocimiento explícito. Es el escalonamiento de nuestro conocimiento, es mirar cómo nosotros, teniendo ya un conocimiento, teniendo ya con base en lectura, en lecturas, con base en estadísticas, con base en las bases de datos, entonces nosotros, ¿qué hacemos con eso? Nosotros entonces vamos a generar nuevo conocimiento y es el escalonamiento del conocimiento. Y esa es la combinación. Y tenemos la internalización. ¿Qué es la internalización? La internacionalización es que ese conocimiento explícito, ese que ya conocemos, que está a nuestro alrededor, que está basado en datos, en hechos, en comprobaciones de otras personas y de nosotros mismos, la interioricemos ese conocimiento. ¿Cómo lo interiorizamos? Pues mediante la repetición, mediante ensayos, mediante simuladores, mediante vivencias. Entonces ese conocimiento explícito ya forma parte de nosotros, entonces es cuando nosotros comenzamos a tener un conocimiento tácito mucho más amplio y mucho más universal. Entonces ese es el reto que nosotros tenemos en este momento como estudiantes del doctorado. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Jaime Patiño, quien nos va a trabajar otro interesante tema para nuestro conocimiento y para nuestra formación doctoral. Muchas gracias. Gracias, Enemitze. Yo les voy a hablar de la epistemología del conocimiento científico. Definiciones de epistemología hay muchísimas. Sin embargo, más allá de esta diversidad, es necesario contar con una definición básica que guíe nuestra comprensión del tema. Yo hago dos preguntas. ¿Qué es la epistemología y para qué le sirve al científico? ¿Qué es la epistemología? De acuerdo a Guillermo Briones, la epistemología es el análisis del conocimiento científico. Por tanto, analiza los supuestos filosóficos de la ciencia, su objetivo de estudio, los valores implicados en la creación del conocimiento, la estructura lógica de las teorías, los métodos empleados en la investigación y en la explicación e interpretación de sus resultados. De acuerdo a esto, yo puedo decir que a un grosso modo la epistemología es el estudio del conocimiento científico, lo cual comprende el análisis de sus conceptos más importantes, tales como la validez, la objetividad, la fiabilidad importante, el método, la teoría, la hipótesis, la evidencia y las leyes. De este modo yo puedo decir que cuando se hace epistemología en la medicina, en la biología o en la sociología, básicamente estamos examinando cómo tales disciplinas estudian sus objetivos para producir conocimiento científico. Por esta razón, en tanto estudio de la ciencia, la epistemología no solo le sirve al filósofo, sino también al científico. Por otro lado, ¿para qué le sirve al científico la epistemología? Entonces veamos, aunque en su definición exista cierto consenso, la utilidad de la epistemología es un tanto incierta y puede que por esta razón muchos científicos renuncien a estudiarla a profundidad. Veamos en toda investigación lo que se tiene que hacer paso a paso para llegar a un análisis concreto para poder terminar esa investigación. Veamos con los antecedentes. Dado que un primer paso de la investigación científica es profundizar en los antecedentes de un tema elegido cualquiera, saber epistemología nos pondrá en un paso adelante. Al haber aprendido tantos significados de conceptos como validez o confiabilidad, podremos determinar con mayor certeza, yo pienso, que los antecedentes de un tema, ya sea un tema específico que satisfaga determinadas condiciones. En el marco teórico, a diferencia de los antecedentes, el marco teórico participa activamente de la investigación
al constituir el conjunto de teorías y conceptos a emplear en el tratamiento del tema. Por ejemplo, si investigamos el empleo de la medicina tradicional en una comunidad, será necesario construir un marco teórico que nos permita comprender nuestro problema, y qué mejor manera que recurrir a la epistemología. En el método, el empleo de un método es el núcleo central de la investigación científica. No existe disciplina alguna que trabaje sin recurrir a uno o más métodos. Ante este panorama, yo diría que la epistemología nos dará la ventaja de saber si determinado método sirve o no. En el razonamiento, o sea, la estructura lógica, lo que vayamos a hacer en una investigación, toda investigación contiene un razonamiento básico en su interior, el cómo se piensa. Dado que una de las disciplinas auxiliares más importantes de la epistemología es la lógica, conocerla nos permitirá demostrar si el razonamiento efectuado en nuestra investigación es lógicamente coherente. Ya para finalizar, yo diría que la ciencia no puede comprenderse a sí misma por sí misma, como lo sugirió este señor Karl Jasper. La epistemología es necesaria para aprender el proceso del conocimiento científico en su totalidad, motivo suficiente para que la epistemología constituya parte fundamental de los planes de estudio de cualquier disciplina científica. Muchas gracias.